Muy buenas tardes, querida familia en la fe. Una vez más, dándole gracias a Dios por este hermoso y bello día que nos regala. Momentos en el que podemos estudiar y escudriñar la palabra del Señor. Hoy solo quiero que la palabra de Dios inunde nuestros corazones para que nuestra vida sea renovada y sea transformada en estos momentos por los cuales está viviendo nuestro país. Darle gracias a Dios por todo y reconocer quién es Dios y que Dios para nosotros es lo mejor que podemos tener y lo mejor que ha podido suceder en nuestras vidas. Hoy quiero hablar de algo que tú y yo tenemos y sentimos la necesidad. Quizás muchas veces nosotros pensamos, o muchos piensan que no hay una necesidad de tener un lugar donde congregarme o de tener una persona que me dirija, una persona que esté puesta como autoridad sobre mi vida. Por eso hoy quiero hablar de alguien que ejercía un poder, tenía una autoridad y un hombre que tenía muchas cosas, a punto de que era muy reconocido y su familia era reconocida. Quiero que hoy hablemos de alguien que está en la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Y es un pasaje que de pronto usted como cristiano lo ha leído, lo ha escuchado muchas veces. Y lo que sí le garantizo es que cada vez que usted lo escuche, que usted lo lea, Dios le va a dar una mejor y buena enseñanza para que cada día usted sea un mejor cristiano, un mejor siervo, un mejor hijo del Señor, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hermano. Dice la palabra de Dios en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, dice así, comienza en el encabezado de este pasaje. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Zuf, afreteo. Ese era el árbol genealógico de Elcana. Elcana era un hombre que vivía muy bien, que tenía maneras y formas para vivir. Era un hombre que todos los años subía a una ciudad a donde estaba el siervo del Señor, siempre subía a Silo, donde estaban Elí y sus dos hijos como sacerdotes. Pero él subía a Silo a ofrecer sacrificio, quizás por lo que había sucedido o lo que él había vivido durante ese año. Y era una costumbre de él ir a Silo. Y no solamente iba a Silo a ofrecer sacrificio. Iba a Silo llevando a sus dos mujeres, que una se llamaba Penina y la otra era Ana. Ana no le daba hijos. Con Ana él no tenía hijos, pero con Penina sí tenía hijos. Y sucedía algo que puede estar sucediendo en estos momentos en la vida de muchos. Porque muchas personas cuando no tienen, se burlan o se llenan de rabia por el que tiene. Y muchas veces el que tiene se burla del que no tiene. Y Ana, que no tenía hijos, vivía triste, vivía acongojada, vivía llena de amargura. Vivía con resentimiento, pero más sin embargo ella durante mucho tiempo fue con Elcana a Silo a ofrecer sacrificio. Y es lo mismo que le puede pasar a muchos cristianos, muchos años en una iglesia, muchos años yendo a la iglesia, mañana, tarde y noche, cada día, que no se pierden, perdónenme la expresión, la corrida de un catre, porque están allí, pero son personas que quizás no han visto a Dios. Oyen hablar de Dios, escuchan la palabra de Dios, pero nunca han visto a Dios. Yo sí le quiero invitar a que usted cualquier día, hoy si quiere, y si no quiere hoy, hágalo mañana, pero hágalo. Hoy usted tiene no solamente que oír de Dios, sino usted tiene que pararse en este momento, después de escuchar este tema, salir a ver a Dios. Porque Dios está ahí, Dios está vivo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3 de 1 de Samuel. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo.
¿Qué pasaba allí? En Silo estaba el arca del Señor, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Era el lugar escogido para ir a ofrecer sacrificios. Y era un hombre que de pronto no llevaba, o bien sea la paloma, o bien sea el corderito. Tenía dinero y lo compraba allá. Así fuese muy caro, pero lo compraba allá. El objetivo era ir a ese lugar, a quemar sacrificio, ofrecer sacrificio para Dios por el pecado o por las cosas que le habían sucedido o por lo que había hecho, bueno o malo. Pero resulta que, estando un día para ir, él le dice a Ana, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos con Ana. Penina sí tenía hijos. Y dice que cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas. A Ana, a cada uno daba su parte, pero Ana daba lo mejor. Amaba mucho a Ana, a pesar de que Ana no le daba hijos, con ella no tenía hijos. Pero sucedía algo entre Ana y Penina. Penina siempre trató mal a Ana y se burlaba, porque decía que Dios no le había dado, no podía tener hijo, que era muy estéril. Y eso hacía Elcana cada año. Subía a la casa de Jehová. Y en ese lugar Penina irritaba mucho a Ana, hasta que Ana un día tomó una decisión de no ir. De no ir porque era un lugar donde ella sentía mucho sufrimiento, donde ella sentía mucha soledad, a pesar de que iba a ir a la casa de Dios. Y muchas veces nosotros vamos a la casa de Dios, tú vas a la casa de Dios. ¿Cuántos años congregándote? ¿Cuántos años viviendo la vida espiritual según? Pero vives con un vacío, con una necesidad, porque todavía no has tomado la actitud de que para buscar a Dios, para acercarse a Dios, hay que hacer un altar dentro del corazón. No tomar una mesa, poner flores y poner velas y no. Es en el corazón donde tú tienes que hacerle un altar a Dios. Recuerda que dice el Señor que al corazón contrito y humillado no despreciará Él. No desprecia el corazón contrito y humillado. Pero muchas veces, aún a la casa de Dios, vamos con un corazón lleno de rencor, de resentimiento, de ira, de amargura, de crítica. A veces no vamos con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios me quiere hablar. Y quizás en medio de la reunión, en la prédica, en los temas, Dios me habla y Dios es fuerte muchas veces. Pero quizás yo lo tomo a mal porque no acepto a veces la realidad de la vida y la verdad que Dios me está diciendo a través de su palabra. Y lo tomo como regaño, lo tomo como si me estuvieran señalando. Y esas cosas me cargan a mí. Pero resulta que un día Ana, después que Elcana hacía eso todos los años cuando subía a la casa de Jehová, a Ana la irritaba Penina. Y dice un día Elcana, en el versículo 8, Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Era la necesidad que tenía Ana, no para agradar a Elcana, porque Elcana la amaba y le decía que no importaba.
Ella lo que quería era agradar a Dios, al igual que tú y que yo, a quien tenemos que agradar es a Dios, ofrendar a Dios. Pablo dice que todo lo que tú hagas, hacerlo de corazón como para Dios, no para los hombres. Entonces, Ana, el anhelo que tenía en el corazón de tener un hijo era para agradarle a Dios con ese hijo. Y quizás muchas veces tú y yo no obtenemos las cosas que le estamos pidiendo hace muchos años, mucho tiempo al Señor, porque lo que le pedimos a Dios no es para agradar a Dios, sino es para aumentar el crecimiento de nuestro ego, para alimentar el ego de cada uno de nosotros, mas no para agradar a Dios. Le oro a Dios que Dios me dé, que Dios me ponga, pero cuando Dios me da y Dios me pone, muchas veces me olvido de Dios, me alejo de Dios y no le ofrendo a Dios, no agrado a Dios con lo que Dios me da. Por eso, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, mire lo que pasa, porque es necesario que tú escuches bien la palabra de Dios y que tomes la palabra de Dios como la mejor enseñanza para tu vida, que tomes la palabra de Dios como la mejor medicina, el mejor ungüento, el mejor refrigerio para tus huesos. La palabra de Dios trae sanidad, liberación. La palabra de Dios libera, sana, restaura. La palabra de Dios aviva, la palabra de Dios calienta el corazón apocado. La palabra de Dios sana, llena y restaura. Dice que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, mire quién estaba al lado de ella. Dice, y Elí la tuvo por ebria. Elí la tuvo por ebria. Cuando tú le haces un altar a Dios en tu corazón, cuando tú le haces un altar a Dios con tu corazón, la palabra de Dios tiene que llegar a tu vida y la respuesta de Dios va a ser inmediata. Tú no puedes orar pensando en lo que la gente pueda oír o la gente pueda escuchar o creer. Es mi comunión y mi relación con Dios. Lo que está al frente o al lado, delante o detrás, es problema de esa persona. Mi problema es mi comunión con Dios. Yo tengo que hacerle un altar a Dios en mi corazón, honrar a Dios con mi corazón, ser muy reverente con el Señor, pero muchas veces soy irrespetuoso con Dios. Llego a la casa de Dios a orar y en medio de la oración posiblemente me suena el teléfono y me salgo a contestar el teléfono. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la humildad con la que yo me acerco a Dios? Créame, familia, ¿sabe por qué muchas veces nosotros no obtenemos por lo que le estamos pidiendo a Dios, por lo que luchamos y nos esforzamos? Porque somos muy irreverentes muchas veces con el Señor. Y dejamos de hablar con Dios por ir a responder una llamada. Dejamos de mirar a Dios por abrir el WhatsApp y mirar los mensajes obscenos. Mensajes que muchas veces infunden ira, amargura, odio y rencor en el corazón. Cuando tienes que disponer tu corazón para honrar a Dios, que tu corazón se convierta en ese altar hacia el Señor. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. ¿Sabes que se acercó el sacerdote Elí a donde Ana y le dice? Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Una palabra muy dura. Cuando yo sé que lo que están diciendo yo no lo estoy viviendo. Como cuando el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, también te quieres ir. Palabra dura. Pero el Señor estaba formando su carácter en la vida de Pedro. El Señor estaba formando su carácter en la vida de Ana. Era una mujer amargada, resentida, con mucho odio. Para ella la felicidad no era el dinero, ni los detalles de cariño, de amor y de afecto que le daba Elcana a ella como mujer. No eran los viajes que tenía todos los años de ir a Silo, a ofrecer sacrificio. Ella tenía una necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo hoy?
¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios? Ella tenía solo un deseo y un anhelo, de que Dios le regalara un hijo, y con ese hijo ofrecérselo, ofrendárselo a Dios, agradar a Dios. Muchos regalos te ha dado Dios, y con cuál de tus regalos has agradado a Dios. Si no lo agradas con tu propia vida, mucho menos lo vas a agradar con lo que Dios te regala, porque hay un proverbio chino que dice que lo mío es mío y nadie me lo quita. Y dice, Ana le respondió diciendo, escuche esto, que muchas veces, como dice Salomón, que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Elí le dijo a Ana que estaba borracha, que estaba ebria. ¿Cómo así que estoy ebria y estoy borracha? ¿Cómo me va a decir el sacerdote que estoy dentro de la casa del Señor? Que estoy orando y ofreciendo sacrificio, que vengo a ofrecer sacrificio y que estoy ebria. No. Ella fue una mujer muy prudente. Y mire la respuesta de Ana. Es la respuesta que de pronto tú y yo tenemos que dar, porque muchas veces nos cargamos cuando la palabra de Dios nos dice la verdad. Recuerde que la Biblia en el Evangelio de San Juan dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que se dice la verdad en amor, porque la verdad en amor edifica, construye, cambia, renueva, restaura. Miren la respuesta de Ana cuando Elí le dice que dijera su vino porque estaba ebria. No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. He derramado mi alma delante de Jehová. Por eso muchas veces tú vienes, tú estás dentro de la casa del Señor, muchos años buscando a Dios, y escuchas hablar de Dios, pero no has visto la mano de Dios extenderse sobre tu vida. Muchos no conocen a Dios. Lo mismo que dice la Biblia en el libro de Job, en el capítulo 42, cuando Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando Dios le devolvió a Job todo lo que él había perdido, los hijos que se le habían muerto, el ganado que había perdido, toda la riqueza se le devolvió, aún la salud, su sanidad. Por eso dice Ana en el versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Por la magnitud de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Sabe que hoy en esta mañana, haciendo mi devocional con una taza de café, cuando empecé a leer la Biblia y a hablar con Dios, me tomaba mi café y me hacía cargo que el Señor estaba ahí, y osé por tomar otra taza de café y servir una taza de café para el Señor, porque yo estaba viendo al Señor. Yo estaba viendo al Señor actuar en mi vida. Y cuando tú y yo veamos actuar a Dios, habrá actuar en nuestra vida. Cuando tú y yo actuamos, mire la necesidad. Lo que le dijo Elí a Ana después que ella le dio la respuesta a lo que él le había dicho que estaba ebria. No fue una mujer grosera a pesar de que tenía resentimiento, a pesar de que tenía ira, a pesar de que estaba cargada. Fue una mujer en el momento que oró, que le dio una respuesta sabia, tierna, dulce, cariñosa y afectiva a Elí. Entonces, mire la respuesta de Elí. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Sabe cuál es la función de tu pastor? ¿Sabe cuál es la función que tú debes buscar que ejerza tu pastor? Declarar bendición sobre tu vida. Es lo único. Tú no puedes cargarte con lo que el pastor muchas veces dice a través de la palabra del Señor. Es la enseñanza más viva y eficaz que yo puedo recibir cuando mi pastor no lo tomo como regaño, lo tomo como el mejor consejo y la mejor bendición. Ana se acercó a Elí y Elí se acercó a Ana para bendecirla. Tú necesitas buscar
ese momento, ese lugar para que el pastor, para que el profeta, para que el sacerdote del Señor declare bendición sobre tu vida. Y así va a ser. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llevó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Porque Dios no es hijo de hombre que miente, ni hombre que se arrepiente. Dios le hizo una promesa, porque eso fue lo que ella fue a buscar, porque eso fue lo que ella habló en oración con el Señor. Que le diera un hijo que lo necesitaba, pero no necesitaba para mostrarlo, para vanagloria, para presentarlo como, mire, este es mi hijo. No, ella le pedía a Dios un hijo para ofrendárselo al Señor, para honrar al Señor con ese hijo. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Samuel, por cuanto lo pedí a Jehová. Y después viene el proceso. Cuando ella volvió Elcana a decirle que tenían que ir nuevamente a Silo, dice que no, hasta que yo no lo destete, no lo llevo. Hasta que yo no lo destete, no voy, porque yo tengo que ir y dejar mi hijo en la casa del Señor. Y de hecho, así fue. Dice el versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Tú quieres tener respuesta de Dios? ¿Quieres que Dios abra los cielos sobre tu vida? Haz un altar en tu corazón al Señor. Recuerda que Dios bendice, honra al que lo honra, honra al Señor, honra al Señor. Dedícate que en el corazón hay un altar para honrar a Dios. La única manera que Ana tenía para honrar a Dios era que Dios le diera lo que ella le pedía, y lo que le pidió, fruto de esa oración, fruto y respuesta a esa oración, ella le ofrendió a su hijo al Señor. Familia, qué alegría, qué gozo estar nuevamente en sus hogares. Yo quiero invitarlos a orar después de este tiempo, a que le demos gracias al Señor, a que tú en este momento hagas un altar en tu corazón para que adores al Señor, para que lo honres a Él. Yo te invito a que abras tu corazón al Señor y saques de Él todo lo que hay en tu corazón. Porque Ana no solamente era estéril, Ana lo que tenía era un corazón lleno de amargura, de odio, de rencor y de resentimiento. Hasta que Ana no se sinceró con el Señor y sacó lo que había en su corazón a Dios, no tuvo respuesta. Después que lo hizo, obtuvo la respuesta que le había pedido y lo presentó con orgullo. Por eso quiero invitarlo en esta noche para que oremos, que le demos gracias al Señor, que le ores a Dios por lo que tú estás necesitando. Si estás sin trabajo, si tu hijo, tu familia, alguien está enfermo, orémosle a Dios en estos momentos. Yo le invito para que usted y yo hagamos oración y le demos gracias a Dios por mi hermana, por los enfermos, por todos los enfermos, para que Dios los bendiga, para que Dios los guarde, para que Dios los cuide, para que el Señor en su infinita misericordia extienda su mano poderosa y sanadora. Oremos para que Dios abra los cielos y derrame el reino de los cielos sobre nuestras vidas. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Si estás ahí con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, si estás en familia, abrázate con ellos o tómate de la mano o arrodíllate. Toma la posición que tú creas conveniente para hablar con Dios. La mejor posición es estar de rodillas delante del Señor, porque ahí estás más cerca de su presencia. Dale gracias al Señor. Bendice el nombre de Dios y glorifícalo a Él porque Él es bueno. Dale gracias. Señor, te doy muchas gracias. Yo te bendigo, Padre, en este día. Gracias por la obra maravillosa que estás haciendo en mi vida. Gracias por la obra maravillosa que vas a hacer en las personas que escuchen este video, este audio, Señor. Que vean este video, Papito Santo.
Padre, danos la oportunidad a cada uno de nosotros de replicarlo, de enviarlo a la familia, Dios, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Padre, es una manera de evangelizar. Bendice la vida de cada uno de estos tus hijos y tus hijas. Bendícele, Dios, guárdales y cuídales, Señor. Bendice cada hogar, cada matrimonio. Bendice a los hijos, Dios. Guárdalos y cuídalos, Dios de los cielos. Abre los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunden. Yo te pido en estos momentos, papito Dios, que bendigas al dador alegre, que derrame de tu bendición sobre todo aquel que ofrenda, aquel, Señor, que te devuelve a ti lo que a ti te pertenece, con la mejor actitud. Bendíceles, guárdales y cuídales. Bendice su nevera, su alteza de amasar, su granero y su canasta. Bendícele en el entrar y en el salir, Señor. Te doy gracias, Padre. Bendice sus finanzas, multiplícales y santifícales. Provéele, Dios, para que pueda, oh Dios, tener respaldo para sus compromisos adquiridos. Bendice su hogar. Bendícele, Señor. Gracias, muchas gracias por este día. Yo te bendigo, Padre, por la vida de cada uno de estos tus hijos y tus hijas, que hoy están en este lugar, que hoy están escuchando esta palabra, Señor. Guárdalos, cuídalos, concédele los dichos de los labios y los deseos del corazón, Señor. Quédate con nosotros el resto de esta tarde, de esta noche, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, nación de gracia, bajo la unción y el poder de tu Espíritu, te hemos orado, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente.